Lo señalamos en la portada periodística de Telediario, la situación de Alfonso Oliva, este cordobés que padecía esclerosis lateral amiotrófica. En 2018 había reclamado que se aplicara la ley de eutanasia. La Argentina hoy no tiene habilitada esa posibilidad. En aquel momento, aquella historia generó una lucha y una conmoción que derivó en la presentación de al menos 3 proyectos que están en el Congreso Nacional y que esperan una resolución. Como muchas veces sucede, lo decíamos al inicio, ¿no? Cuando se ausenta esa posibilidad de debatir directamente en el Congreso, son las distintas voces que se multiplican en todo el país las que empiezan a pedir desde las bases mismas que este debate tan necesario que se está dando en tantos lugares del mundo también se pueda concretar en la Argentina. Ayer hubo una reunión de la exdiputada nacional Griselda Baldata que acompaña la presentación de estos proyectos junto a concejales de Río Cuarto. Pero vamos a hacer una reseña de lo que indican los proyectos, en particular uno, el de Gabriela Esteves, que es el que parece tener como una mayor consolidación política, aunque no es el único, lo decíamos. Hay 3 proyectos presentados por los legisladores nacionales, Gabriela Esteves, Brenda Austin y Julio Cobos. Uno de ellos es el de la ley Alfonso, el que decíamos de Gabriela Esteves. El proyecto busca garantizar que todas las personas que están atravesando una enfermedad incurable o un padecimiento crónico tengan la libertad de elegir una buena muerte. Las y los impulsores del proyecto señalan que el Estado no puede obligar a las personas a atravesar el final de su vida en condiciones de sufrimiento inhumanas. La propuesta incluye la prestación de ayuda para morir dignamente en el programa médico obligatorio y en el programa de garantía de calidad de la atención médica. La prestación se puede producir en 2 modalidades, o la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional de la salud competente, o la prescripción o suministro al paciente por parte de un profesional, de manera que éste se la pueda autosuministrar. Para poder recibir la prestación, el paciente debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Deberá tener mayoría de edad, ser plenamente capaz, solicitar la prestación de manera libre, voluntaria e informada. En los casos que el paciente sea declarado incapaz o no pueda manifestar esa voluntad, solo se le dará curso a la prestación si existe directiva anticipada. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y se crea una Comisión Nacional de Evaluación y Control con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y proteger los derechos de los pacientes. El proyecto de ley comenzó a elaborarse, lo decíamos, en el 2018 a partir del caso del cordobés Alfonso Oliva, un joven que padecía esclerosis lateral amiotrófica y falleció un año después. Lo que intentan plantear estos proyectos, que tienen, ustedes ven, un amplio abanico de legisladores de distintos sectores, es que no exista un sufrimiento absolutamente inexplicable cuando hay una decisión del propio paciente o de la propia paciente de tener una mejor muerte, de no padecer esas últimas instancias de su vida. Pero vamos a sumar a la exdiputada nacional, a Griselda Baldata, para que nos ayude a entender un poco más este escenario. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, un verdadero placer. Griselda, lo decíamos, ayer te reuniste con concejales en el Parlamento local, porque hay una necesidad de que esta discusión que se debe dar en el Congreso tenga la fortaleza de lo que surge en cada una de las provincias como acompañamiento, ¿no? Así es, Pablo, y te agradezco el espacio. Estuvimos con Susana Bisset y con Adriana Benedetti, que estamos trabajando esto. En realidad lo que pretendemos, claramente vos lo manifestaste, es que haya un colectivo social que puje desde abajo hacia arriba, porque leyes de esta naturaleza no salen sin el consentimiento de una sociedad o sin el reclamo mayoritario de la sociedad. En ese marco es que hemos decidido militar, instalar el debate, y para ello es necesario que seamos varios o varias las actoras de esta militancia, ¿no? Recurrimos al Consejo Deliberante, agradecemos a los 2 bloques mayoritarios que nos recibieron, a los efectos de que el Consejo
eleve proyectos de comunicación, como pretendemos también que las legislaturas provinciales lo hagan, al Congreso a los efectos de que la Cámara se aboque al tratamiento de estos proyectos. Bueno, hay una cuestión... Y luego pediremos en la banca del ciudadano una vez que esté debatiendo el Consejo Deliberante este proyecto. Sí, es muy importante esto, Griselda. Digo, hay una necesidad, y vos citabas la palabra comunicación, información, de poder explicar de qué se trata para superar tabúes, ¿no? Y para poder acompañar a esas personas que están padeciendo esas últimas instancias de su vida, que la están pasando realmente muy mal, que necesitan que haya una ley que los contenga. Mira, vos fuiste absolutamente claro y muy preciso y completo en el informe inicial, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que se conozca acabadamente lo que es esto, porque como bien lo manifestaste, hay prejuicios, hay tabúes, hay temores, hay gente que no se anima a hablar inclusive de la muerte, cuando en realidad, así como nos gusta vivir dignamente, creemos también que es necesario que la muerte, que inexorablemente llega, sea lo más digna posible. En ese sentido es imperioso que una sociedad empiece a conocer, a debatir, a discutir, a informarse, y yo voy a decir algo que lo digo permanentemente, ¿no? Todos o todas en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros vecinos, un amigo, un compañero, alguien que conocemos ha transitado por esta situación. Y el proyecto o los proyectos, los 3 proyectos son muy cuidados y manifiestan precisamente esto, ¿no? Primero, que es una cuestión personal, que es una ampliación de derecho porque tiene que ver con el derecho de la persona que está sufriendo esa situación de poder voluntariamente pedirlo. Hay toda una cuestión que después se revisa por distintos estamentos científicos, médicos y jurídicos hasta que se le autoriza, ¿no? Que quede muy en claro que esto no es una cosa que una persona porque está deprimida va a ir a pedir la eutanasia. En realidad lo que se pretende es que frente a un sufrimiento insoportable y frente a una situación de terminalidad, la persona pueda decidir, es un acto voluntario, nadie está obligado a hacerlo, pueda decidir sobre su final, ¿no? Bueno, y además se suma la evaluación médica, ¿no? Que determina que efectivamente se trate de un caso terminal, que efectivamente no sea una cuestión de depresión, que los argumentos que esgrime el paciente estén corroborados. Por eso la necesidad de acompañar estos procesos, de escuchar a los profesionales, de superar tantos miedos y tabúes que nos han acompañado durante tanto tiempo y de entender que aquí se trata de un tema de salud pública, del rol del Estado ante un tema de salud pública. Le vamos a dar continuidad, Griselda, a este tema y bueno, vamos a sumar otras voces al debate. Te agradecemos muchísimo, un abrazo enorme. Sí, por supuesto. Un gusto, y me parece buenísimo que los medios de comunicación lo tomen este tema. Muchísimas gracias. La exdiputada nacional Griselda Baldata. 3 proyectos. El caso de un cordobés que movilizó a los legisladores de todo el país para que esto finalmente pueda ser un debate en el Congreso. Una discusión que muchas veces la habremos tenido en la familia, con amigos y demás. ¿Qué nos pasaría o qué le ha pasado a alguien que ha transcurrido por esa situación? El debate ya está en el Congreso.